Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar explicando es lo que viene a ser el rechazo del ripple de la fuente, lo que se conoce como PSRR, ¿no? Que es Ripple Rejection Power Supply. O sea, esto es un parámetro que ustedes van a encontrar en los datasheets de muchos de las fuentes de alimentación y demás, de los reguladores, que les va a indicar básicamente qué rechazo tiene para el ripple de la entrada respecto de la salida. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto y cómo implementarlo. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata, vamos a tener en cuenta algunos parámetros y básicamente todo esto lo que vamos a hacer es para explicarle a ustedes cómo pueden mejorar una fuente de alimentación si es que están trabajando con una fuente de switching y demás en un circuito que lo requiera, ¿no? Obviamente si van a usarlo para prender LEDs no tiene mucho sentido, pero si lo van a usar para un circuito de receptor de radio, por ejemplo, o un circuito que tiene amplificadores operacionales de señales débiles, sí es necesario. Así que vamos a ver un poquito eso. Dentro de una topología muy clásica, nosotros tenemos lo que es una fuente de CDC, ¿no? Que puede ser cualquier fuente, un 2596, un TPS 54560, lo que sea. Tenemos una entrada de alimentación, ¿no? Una BI, tenemos una BO. Bueno, ese O me quedó medio raro, ¿no? Tenemos una BO por acá. Después podemos obtener, por ejemplo, a partir de 12 volt podríamos tener 5 volt de salida. Si yo necesito, por ejemplo, los 5 volt o necesito, por ejemplo, 3,3 o lo que sea para alimentar un circuito, yo puedo alimentarlo directamente de acá. Porque yo de esta manera tengo una fuente switching, no tiene ningún problema. Hay distintas fuentes sincrónicas, no sincrónicas, de alta frecuencia, baja frecuencia, multifase, monofase. Hay un montón de topologías, depende de la potencia, depende si eleva, si reduce. Bueno, hay un montón de formas, y ustedes ya lo sabrán, estarán cansados de escuchar tanto por ahí sobre este tipo de temas. Pero son interesantes y son útiles al momento de diseñar un circuito, ¿no? Porque ahí es donde empieza la magia de todo esto, ¿no? En comprar. O sea, yo no hago esto como una guía de compra de Mercado Libre para ver qué fuentecita, qué módulo compran, sino que lo hago para el tipo que necesita hacer un desarrollo, necesita ir un poquito más allá de poner un módulo y saber de qué se trata y cómo medirlo, por lo menos. Así que bueno. Si yo no tengo esta necesidad, necesito 5 volt y voy a alimentar, por ejemplo, no sé, tengo acá un MCU, un micro. Bueno, habrá que ver si el micro requiere alguna alimentación con bajo ruido porque tiene ADC, porque tiene DAC, porque tiene referencias, etcétera, o no. Tal vez no sea necesario, no hay problema. Pero tengan en cuenta que si hay mucho ripple, el micro se puede reiniciar, puede tener falsos disparos, hay un montón de cosas que pueden llegar a ser molestas, ¿no? Vamos a ir a un ejemplo un poco más sensible. Por ejemplo, un operacional. Yo tengo un operacional acá, ¿no? Y bueno, este operacional puede llegar a elevar o amplificar una señal que es muy débil. Qué sé yo, una termocupla, una galga extensiométrica, no sé, un sensor del que sea. Un shunt, por ejemplo, que tiene un valor muy bajo, entonces tiene que levantar de algunos pocos milivolt o microvolt. Entonces necesitamos que el ruido que tiene, o sea, el tema del operacional es aparte, ¿no? Acá no vamos a entrar en el tema operacional porque ahí ya depende del operacional qué valores vamos a leer, ¿no? Qué va a emitir a la entrada. Pero no importa, supongamos que la fuente es lo que nos importa. Bueno, si yo acá tengo, por ejemplo, no sé, vamos a decir un LM2596, que es muy común, que es un BUC, ¿no? Un reductor de tensión. Bueno, tenemos estos 5 volt, listo, esto opera, qué sé yo, en 150 kHz tranquilamente, o 50 kHz, o 500, no sé, no me acuerdo, pero pongamos un promedio, esté por ahí. Bueno, vamos a tener una señal, si nosotros medimos esto en el osciloscopio, una señal que va a estar por acá, ¿no? Acá tenemos los 5 volt y esta es la señal. Si nosotros magnificamos esta señal, lo que vamos a ver es que ya no tenemos una señal que está, por ejemplo, derecha, una continua constante. Tenemos algo así, ¿no? Que tiene un poquito de ripple. Ese ripple viene dado también por el ruido de la fuente, por los capacitores que tiene, por el switcheo de la bobina, por el transistor, por un montón de cosas. Si ampliamos aún más esto, seguramente vamos a ver los que son los ring, que esto hace así y se empieza a achicar, hace así, se empieza a achicar, hace así, se empieza... Bueno, entonces lo que pasaría con el ripple que tenemos acá, si lo magnificamos mucho con el osciloscopio, lo acoplamos en alterna para que se pueda ver y listo, que obviamente lo vamos a ver.
Ahora, si yo tengo acá este valor que tengo acá, ¿no? Este valor pico a pico o RMS, porque son los dos valores que se suelen usar para medir el ripple. Si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, 10, puse 10 y escribí 12 milivolt pico a pico, por decir algo. Bueno, nosotros tenemos que ver si esos 12 milivolt pico a pico en este pin de nuestra carga nos es admisible para funcionar nuestro circuito. Si esto es mucho, ya tenemos que bajar esto. Métodos para bajarlos hay muchos, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero es que nosotros, si bien operamos a 150 kHz el switcheo de la fuente, estos ring están funcionando mucho más. Por ejemplo, esta frecuencia que hay entre este punto y este no son 150 kHz, por ahí son 1,5 MHz de frecuencia, y eso suele pasar. Entonces, hace poco hice un video de una red snoover para eliminar parte de este ring dentro de la fuente de SDC. Eso habría que agregárselo si nosotros queremos bajar este nivel de ring, que obviamente va a tener como consecuencia un ripple menor si nosotros lo podemos atenuar, lo cual ya ahí tenemos la primera de todas las atenuaciones. Vamos a citarlas acá. Por ejemplo, reducir el ring, ¿no? El ring lo podemos reducir con un snoover, ya lo vimos antes. Después, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podríamos agarrar y podríamos en este punto, ¿no? En la VO que tenemos acá, podríamos poner un filtro pasabajos, ¿no? Un típico LC. Este filtro LC nosotros lo podemos calcular, ya se acuerdan, frecuencia de corte igual 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Si a ustedes les interesa lo pueden calcular, no hay problema. Listo, es un tema que lo pueden calcular si quieren. Entonces en este punto nosotros tenemos un pasabajo, lo cual si nosotros teníamos una respuesta en frecuencia, por ejemplo, qué sé yo, a 1 MHz y pico, nosotros queremos bajarlo, le ponemos esto, a la salida vamos a tener un ripple menor, lo cual tenemos acá un LC. Podemos poner un pasabajo o un low pass filter, porque podría ser pi, podría ser elíptico, podríamos tener un montón de cosas dependiendo del orden que necesitemos para bajar más o menos el ripple. ¿Vamos a hacer más? Sí, podemos hacer más todavía. Podríamos meter acá y podríamos meter acá lo que es un ferrite bid, ¿no? Y acá tenemos ferrites también. ¿Y para qué son los ferrites? Bueno, para esos megahertz que aparecen en el ripple. Que bueno, obviamente como es un ferrite, es un núcleo, por ahí es un toroide, depende cómo lo pongan, con algunas espiras, ¿no? Y después sale de este lado. Esto que está acá, obviamente a menor cantidad de espiras, mayor va a ser la frecuencia que va a trabajar este ferrite. Y lo que va a hacer es generar una impedancia más alta a medida que nosotros inyectemos una frecuencia más alta. Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando encuentre un RF o una frecuencia de radio o una frecuencia alta, lo que va a hacer es oponerse y dejar pasar la continua. Lo cual podemos ponerlo también, es parte de lo que nosotros podríamos interesar, ¿no? Ferrite bid, ahí está. Después, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podríamos poner acá lo que nos concierne a nosotros ahora, que es un LDO. Y el LDO, de este punto, ya habiendo pasado por toda esta idea, ya acá en este caso ya tendríamos una baja considerable. Voy a eliminar un poco todo esto para que me quede espacio para seguir enumerando, pero bueno, vamos a poner en realidad lo que voy a hacer, que les voy a mostrar a ustedes, es esto. LDO, VO, y acá tenemos la alimentación, ¿no? Y esto que está acá podemos poner LDO de salida. 5 podemos poner filtros, ¿no? Filtros capacitivos, capacitores, por ejemplo. Que obviamente hay que hacer un array, bajar el SR. Hay un montón de técnicas que se pueden hacer para hacer esto. Bueno, si yo hago esto que tengo acá, ustedes están diciendo, pero ¿por qué me va a servir esto de filtrado? Bueno, resulta que los LDO tienen este rechazo a lo que es el ripple de la fuente de alimentación. O sea, el rechazo que tienen entre la salida y la entrada al ripple. Nosotros podemos ingresar en este punto con un ripple determinado y podemos salir de este punto con un ripple más chiquito. No quiere decir que lo vaya a sacar todo, pero quiere decir que va a sacar una parte. Si ustedes miran los datasheets, por ejemplo, de los LDO, se van a encontrar con que hay una parte que les dice, bueno, PSRR obviamente. En muchos casos hay un solo renglón y nada más. Y les dice, por ejemplo, 60 decibeles a 120 Hz con una carga de, qué sé yo, 100 mA. Les dice esto. Y no sé, bueno, la tensión del LDO.
Esto lo que nos está diciendo es cuánto rechazo tiene a 120 Hz este regulador. ¿Por qué lo hace a 120 Hz? Porque obviamente el rechazo varía según la frecuencia. Si pongo una frecuencia muy baja, no es lo mismo que si pongo una frecuencia muy alta. Entonces, a 120 Hz, porque la mayoría de estos integrados vienen de afuera, vienen del exterior, donde se trabaja con 60 Hz, toman armónico a 120, entonces ellos se aseguran eso, ¿no? Si sería en Argentina seguramente serían 100, pero bueno, es parte de los ensayos que se hacen, ¿no? Porque es así. Pero bueno, toman 120 Hz. No importa, porque en realidad a mí que sean 120 me da igual. No es que si son 120 no me sirve. Es lo mismo porque en realidad a mí yo lo que busco son las curvas. Lo cual tuve que dar un par de vueltas por internet para encontrar algunos datasheets que nos den las curvas, que es lo que a mí me interesa. Si tenemos en pantalla, estamos viendo algunos datasheets que yo encontré de algunos reguladores LDO que nos muestran, aparte de este renglón de los 60 dB del PSSR, nos muestra también una curva, que la curva es PSRR versus frecuencia. Es decir, si voy aumentando la frecuencia, ¿qué es lo que va pasando con el rechazo del ripple? Entonces eso es lo que a mí me interesa. Si nosotros vamos ahora, de vuelta vamos a eliminar un poquito esto, porque ya creo que me entendieron. Si yo ahora agarro, por ejemplo, y dibujo la curva, esto ténganlo en cuenta, pueden hacerlo de dos maneras. Normalmente tienen los gráficos, voy a hacer dos gráficos distintos. Tienen gráficos que son negativos, por ejemplo, menos 100 dB, menos 50, menos 10, y tienen gráficos que son positivos, que acá van a tener 10, 50, 100 positivo, no importa. El rechazo es la separación, o sea, los decibeles lo que miden es la separación entre un punto y otro, y es lo que a mí me importa. Cuánta separación de ripple tengo entre la entrada y la salida. Y bueno, mientras más separado esté, mejor para mí, porque estoy separado. Es como cuando medimos la relación señal-ruido. Yo quiero que el ruido esté muy lejos de la señal para que sea más la distancia y de esa manera pueda tener mejor la señal. En este caso es algo parecido. Si nosotros lo medimos, el PSRR lo podemos tomar como 20 por el logaritmo de lo que viene a ser la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Si nosotros ponemos esto, nos va a dar un valor. Obviamente, y esto es algo importante, si nosotros tenemos acá el DC-DC y acá el LDO y nosotros tenemos que trabajar, tenemos una entrada de 12 volt y tenemos que trabajar con 3,3, bueno, obviamente no vamos a tener en este punto de 12, no vamos a bajar a 11, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos 11 volt en la entrada del LDO y 3,3 a la salida. Habría mucha diferencia entre entrada y salida, que también esto se resuelve como calor y demás. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El LDO en el datasheet nos dice cuánto es la tensión mínima que tiene en la entrada para poder entregarnos la tensión de salida. Por ejemplo, 2 volt. Supongamos, por decir un número. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo acá lo que voy a tener que hacer por lo menos es entrar con 5,5 volt para tener acá 3,3. Entonces ahí sí, el LDO lo pongo de 12 a 5,5 volt y esto va a ser de 5,5 volt a 3,3 volt. ¿No? Esto es lo que va a pasar. Entonces de esa manera siempre tenemos poca diferencia entre entrada y salida, que es lo que nos da el DC-DC. Si nosotros esto es fijo, 3,3 volt fijo. Si yo quisiera que esto sea variable, porque sí, porque estoy haciendo una fuente variable, porque no sé, la voy a usar para un laboratorio o necesito en un circuito que varíe la tensión, bueno, acá vamos a tener un pin de ajuste y acá vamos a tener un pin de ajuste. Lo que tenemos que hacer obviamente es microcontrolar todo esto, porque esto ya es un regulador y esto es un preregulador. Entonces lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, siempre necesito 2 volt de diferencia. Entonces acá le pongo un ADC, acá le pongo otro ADC y lo que voy haciendo es voy midiendo. Entonces si yo necesito, por ejemplo ajusto necesito 2 volt, bueno, bajo a 2 volt, este mide 2 volt, este que está acá quiere medir 4 volt, por ejemplo acá, entonces me ajusta el de acá. Siempre hay una dependiente de la otra, una fuente dependiente. Por eso hay que tener en cuenta si lo van a hacer ajustable. Normalmente esto no se hace así. El LDO para filtrar usualmente se hace en las fuentes fijas, en circuitos ya montados y demás, y en una fuente de laboratorio se suele hacer directamente todo lineal para que tenga no tenga el ruido de la DC-DC y demás. Pero existen fuentes híbridas y existe la configuración del regulador y preregulador. Eso también se hace en fuentes de switching, en fuentes de alimentación de laboratorio, en lugar de tener, como ustedes ya conocerán, un transformador toroidal, qué sé yo, que tiene múltiples salidas, ¿no? Y tienen varios relés.
¿no? Que van conmutando todas estas salidas. Cuando ustedes suben y bajan la tensión de la fuente de la batería, escuchan clac, 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 clac. Bueno, es eso. En algunos circuitos, en algunas fuentes modernas no están estos relés y tienen una DSDC y a la salida un LDO. Entonces con la DSDC hacen el preregulador, que es lo mismo que hacían con los relés. Pero bueno, ese es otro tema que tendremos que hablar de fuentes en algún momento si les interesa. Obviamente dejen en el comentario si les importa ese tema. Pero bueno, con esto nosotros más o menos analizamos los decibeles del PSRR. Entonces, si yo tomo que está acá, este gráfico, ustedes van a ver que a medida que aumenta la frecuencia, esto va subiendo, ¿no? Esto es frecuencia, esto es PSRR en ambos, ¿no? PSRR, frecuencia. Yo voy a ver que esto hace así, hay varias curvas, lo estarán viendo en pantalla, hay varias curvas de esto. Estas curvas lo que dicen es que, obviamente, a medida que aumento la frecuencia, el PSRR, en este caso, se acerca a cero, tiende a cero porque, bueno, a mayor frecuencia, el LDO pierde la capacidad de filtrar. Entonces, tenemos un rango que funciona bien por acá, por ejemplo, hasta, no sé, 10 kHz, por decir un número, ese ejemplo. No es que lo esté leyendo de Datagin ni nada, pero por ejemplo es así. Ahora, yo podría agregar, como vimos antes, lo que viene a ser un LC, y el LC, como es un low pass filter, nosotros podríamos tener una frecuencia de corte por acá. Entonces estamos agregando, aparte de lo que viene a ser el LDO, estamos agregando un LC, ¿no? Básicamente esto es lo que estoy haciendo. Es esto lo que estoy haciendo. Entonces de esta manera, esta es la entrada y esta es la salida, ¿no? De esta manera nosotros tenemos un filtro pasabajos acá, tenemos el LDO filtrando el rechazo de Ripple y no habría ningún problema. Si nosotros nos pasamos de frecuencia, por ejemplo, en vez de tener 10 kHz tenemos 100 kHz o 1 MHz, por ejemplo, acá tendríamos 1 mega. Bueno, en este caso ya empieza a jugar la impedancia característica del LDO interna, ¿no? La impedancia parásita y este capacitor, Cout. Y acá tenemos Cin. Estos capacitores normalmente están dados en el datasheet del LDO. Normalmente nos dan un circuito de aplicación con los capacitores o nos dicen cómo calcularlos. Pero bueno, cuando nosotros tenemos que, aparte de usarlo como filtro, tenemos que tener en cuenta también el Ripple, lo cual hay que verlo con el osciloscopio y decir, bueno, necesito 1 MHz, 1 MHz y medio, 2 MHz, 3, 10, lo que sea. Y hay que empezar a bajar esto, porque ya el LDO en esa frecuencia por curva no nos dice nada. Después tenemos otro tipo de curva, como me acabo de ensuciar. Tenemos otro tipo de curva como esta, que es al revés. Que esta, bueno, esta en definitiva lo que hace es una cosa así. A medida que, obviamente, si está inversa, va a ser inversa la curva, ¿no? Si yo tengo 100 dB acá, voy a tener la mayor cantidad de decibeles cuando tengo frecuencia baja y la menor cantidad de decibeles cuando tengo frecuencia alta. Lo mismo, depende del fabricante, hace la curva para arriba o la curva para abajo. Ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Así que después queda otra cosa más, que son los filtros, ¿no? Los filtros de ferrite, que bueno, eso habrá que calcularlo, después habrá que meter un poco el osciloscopio, ver si tenemos frecuencia de radio, acá si hay 10 MHz, 100 MHz, lo que haya de Ripple y nos interesa bajarlo, lo podemos bajar con ferrites, ¿no? Porque presentan una impedancia a determinada frecuencia y a frecuencias altas una impedancia que nos va a permitir desechar esas frecuencias altas y a frecuencias bajas o continuas es un cable. Entonces eso es lo que nos interesa. Lo mismo que pasa acá, pero para frecuencias mayores. Así que esto es algo de lo que yo les quería explicar, de qué se trata el rechazo de Ripple. Lo tenemos en los LDO, es muy importante tenerlo en cuenta. Así que vamos a ver ahora en el laboratorio cómo medimos esto. Cómo lo metemos en el osciloscopio, cómo lo inyectamos en una fuente, cómo ponemos un LDO y obviamente las curvas que nos da la salida, que es lo que nos interesa. Bueno, acá estamos en el taller. Lo puse acá arriba hoy en vez de tener la mesa abajo para que se trate de ver el osciloscopio, el tester y todo junto. Así que, bueno, vamos a tratar de ver si funciona bien este setup. Ustedes díganme en el comentario si les parece mejor que yo lo tenga acá arriba, lo que hago, y no en la mesa abajo, porque a veces se pierden un poco el osciloscopio. Igual voy a tratar de poner, hasta que no tenga una segunda cámara secundaria para filmar el osciloscopio, voy a tratar de poner las capturas de pantalla. Así, bueno, lo pueden ver en algún cuadradito chiquitito de la pantalla. Así que lo que tenemos acá es, por un lado la fuente. Esta es la fuente de SDC, es la que ya vieron ustedes, que tengo hecho el video, que voy a dejar en la descripción. Después tenemos acá chiquitito en el protoboard un LDO, un 1117-33. Es un regulador de baja pérdida de 3,3 volt. De origen desconocido, la verdad, porque no sé si es de Texas o de quién, porque tiene un código medio chino ahí, lo cual debe ser muy genérico. Tenemos el tester que está midiendo la salida, tenemos una pequeña carga con unas resistencias acá para cargar un poco en corriente lo que viene a ser el LDO, el regulador. Y acá lo que tenemos es en ILDO, que quiere decir la entrada, el input del LDO es este y el output del LDO es este que tenemos acá.
Como podemos ver en el osciloscopio tenemos el canal amarillo, que es la entrada, que nos está marcando 1.18 milivolt de ruido RMS o 4.6 milivolt de ruido pico a pico. Y al pasar por el LDO tenemos 751 microvolt de ruido o 2 milivolt de pico a pico. Bueno, acá como podemos ver tenemos obviamente una atenuación en el ripple. Bajamos mucho el ripple, por lo menos el doble de lo que teníamos a la entrada con un LDO. Lo cual esto afirma la teoría que yo les estaba comentando antes en el pizarrón. Que bueno, la relación, el rechazo que tenemos de la alimentación, del ripple de alimentación, es bastante funcional para lo que es una fuente del tipo LDO. Podríamos mejorar esto. Podríamos poner un ferrite que no tengo ahora acá para ponerle. Igual les voy a ser sincero, poner un ferrite acá en el protoboard con estos cables de protoboard y así todo como está no tiene sentido. De hecho acá atrás tengo la sonda que es para medición de EMC, que la tengo con el analizador de espectro y el amplificador, y yo dije bueno, lo pruebo, qué sé yo, pero no tiene mucho sentido. La verdad es que tendríamos que agarrar una plaqueta parecida, no sé, agarré esta por la que tenía arriba de la mesa, pero que tenga una fuente switching como tenemos acá y que tenga un LDO también. Entonces de esta manera nosotros podemos medir, por ejemplo, con la sonda esta que tenemos acá de EMC, podríamos ver en el analizador de espectro donde tenemos picos, ¿no? Los picos, los cuasi picos y demás. Eso sería interesante para ver. No lo hice con esta placa porque esta placa está un poco ruidosa, ya la estuve midiendo y bueno, no está diseñada a criterio tampoco, es una placa china muy barata y bueno, normalmente las cosas están hechas así más o menos. Entonces estaría bueno hacerlo bien, digamos, hacer una de estas fuentes bien hecha, no esta por ahí porque es un 2596, pero sí alguna TPS de 1 MHz o 2 MHz que sea más eficiente y que tenga menor ruido, ¿no? Aumentando la frecuencia, y poner los filtritos y demás, porque habría que agregar otra cosa más, como les mencionaba en el pizarrón, podríamos agregar acá un ferrite, una barra de ferrite, ¿no? Para que atenúe las altas frecuencias, y un filtro LC para que sea un pasabajos también. Entonces realmente se puede hacer mucho en el circuito, pero así como está, con estos cables de protoboard que son muy baratos y no tienen sentido, y con esta fuente que es un 2596 muy básico, ya podemos ver que bajamos por lo menos a la mitad. Tengamos en cuenta que el integrado que estamos usando acá, el regulador de 3,3 volt, es un regulador genérico chino. No estoy usando el mejor de Texas Instruments, ni el mejor de Analog Device, ni nada. Estoy usando un LDO barato de los chinos que se encuentran en todos lados y una fuente barata y unida todo con cable de protoboard que son un asco. Así que así todo está funcionando bastante bien. Así que bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Me parece bastante interesante. Si ustedes quieren que yo haga una prueba distinta de esto o hacerlo de otra manera, porque la verdad es que así como está, yo sinceramente sin un PCB dedicado para la fuente no tiene mucho sentido hacer muchas pruebas, porque voy a tener mucho ruido en los conectores, en los cables y demás. O sea, no tendría mucho sentido hacer una prueba más minuciosa en este entorno. O sea, esto habría que hacerlo bien en una placa que acompañe, ¿no? Así que eso lo podríamos ver en otro proyecto. Por ahí, no sé, se me ocurre ahora que si mejoramos un poquito esto, pero no, este diseño ya está hecho, no puedo hacer mucho más que agregar capacitores. Pero bueno, no sé, me lo voy a pensar, porque por ahí si le cambio los capacitores, pongo algún tantale, alguna cosa así, podría llegar a mejorar, pero estamos hilando fino. O sea, no sé si tiene mucho sentido. Pero bueno, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que estamos trabajando con un ruido de 1.7 megas más o menos, un ring de 1.7 megas. Es una frecuencia alta. El rechazo de fuente, el rechazo de ripple de la fuente LDO que tenemos acá no estaría funcionando en 1.7 mega. Esto está funcionando muy por debajo. Normalmente las fuentes estas, como vimos en el pizarrón, cortan más o menos, o sea, tienen un rechazo a los 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz como mucho. Después ya entra en juego el capacitor de salida y demás, que yo a propósito no se lo puse en la salida de acá porque quería que ustedes se den cuenta y vean sin el capacitor qué es lo que está pasando. Pero podríamos poner un capacitor y podríamos analizar qué pasa después, pero lo mismo de siempre. Vale si lo tenemos en un PCB todo bien armadito y bien calculado. Así como lo tenemos al aire no tiene sentido, pero sí me permite ver. O sea, yo así todo como lo tengo al aire me permitió ver esto, así que bueno, nada, espero que les sirva de algo a ustedes, que les dé un poco de idea de qué es el rechazo de ripple de la fuente y cómo bajar el ruido de una fuente de SDC. Porque cuando trabajan con alguna electrónica sensible, algún equipo de radio, algún receptor o algún amplificador operacional o algo, tal vez sea necesario hacer este tipo de cosas. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, espero que lo puedan aplicar en algún proyecto y nos vemos en otro video.